Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios ofrece esperanza. Hola queridos amigos y nuevamente bienvenido a tu programa Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. El día de hoy tenemos un programa un poquito diferente a lo que hemos estado teniendo durante todo este tiempo que hemos estado en campaña evangelística. Pastor Eduardo Canales está a mi lado. Pastor, muchísimas gracias por acompañarme aquí en este, pues, su programa. Un placer de estar contigo aquí, Sandra, y quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestros televidentes de Esperanza TV. Queremos decirles bienvenidos a esta programación Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. Qué bueno que decidieron sintonizar y quedarse con nosotros en esta programación. Y también quiero aprovechar, Sandra, para saludar a los que se encuentran aquí con nosotros en Fort Worth, Texas. Queremos decirles bienvenidos a esta programación. Claro que sí. Bueno, pastor, como acabamos de dejar de saber a nuestros televidentes, nosotros tenemos un programa un poquito diferente el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a estar abordando un tema que nos afecta a todos. Se titula Ante el dolor y el sufrimiento, Dios nos ofrece esperanza. Y sabes, Sandra, que alguien dijo que desde que se comienza a vivir, se comienza a sufrir. Y no se deja de sufrir hasta que se deja de vivir. Quiere decir que ninguno de nosotros está inmune al dolor y el sufrimiento. Tú que nos ves desde tu hogar, tarde o temprano el dolor y el sufrimiento van a tocar la puerta de tu vida, si es que ya no han tocado la puerta de tu vida. Y tú puedes ser persona adulta o joven, pero también a ti te va a tocar la puerta de tu corazón el dolor y el sufrimiento. Puedes ser persona religiosa o no religiosa, persona rica o pobre, puedes ser hombre o mujer, aún persona con preparación académica o sin preparación académica. Tarde o temprano el dolor y el sufrimiento tocarán la puerta de tu vida. Y sabes, Sandra, en realidad el hecho de que encaremos problemas en la vida que nos causan dolor, sufrimiento, no es el problema en sí, sino el problema estriba en cómo nosotros encaramos esas situaciones. Así es, pastor. Y sabes que la mayoría de la gente tiende a culpar a Dios en esos momentos, renegar de Dios. Dios se ha olvidado de mí, Dios no se interesa por mí, ¿por qué Dios permite que yo esté pasando por esto? Y esa es una actitud, y cuando la gente toma esa actitud, comúnmente el dolor y el sufrimiento tiende a hacer más estragos en la vida de la persona. Por otro lado, hay quienes encaran el dolor y el sufrimiento teniendo confianza y fe en Dios. Y no siempre el ser humano entiende al momento el porqué del sufrimiento y el dolor en su vida. Simplemente la persona acepta la situación, confía en Dios, depende en Dios, y eso como que le aliviana la carga en ese momento en la vida, como que el dolor y el sufrimiento no es tan intenso cuando aprende a confiar y depender en Dios. Sí, pues es ahí donde entra la esperanza, ¿no? Que estamos hablando, la esperanza en Dios. Y bueno, con nosotros tenemos a una persona que nos gustaría presentar. ¿Por qué no la presenta usted, pastor? ¿Cómo no? Apreciados amigos, hermanos, tenemos con nosotros a María Francisca Adame. Está aquí con nosotros de la ciudad de Fort Worth, Texas, y ella tiene una historia pero muy, muy impactante que estoy seguro que va a impactar tu vida y te va a dar ánimo y confianza en Dios. María, a mí me gustaría comenzar por el inicio. El pastor nos acaba de mencionar que has pasado por una situación bastante difícil, ¿no?, en tu vida, pero me gustaría saber un poco de ti. ¿De dónde eres? ¿De dónde naciste? ¿Fuiste cristiana toda tu vida? Bueno, yo nací en un ranchito en la colonia Emiliano Zapata, Río Grande, Zacatecas. Crecí huérfana de padre a los 7 años, así que pues yo y mis hermanos quedamos 9 de familia, de hermanos, ¿verdad?, con mi mamá. Y
El sufrimiento viene desde niños, así que, como dijo el pastor, nacimos para sufrir, pero Dios nos va dando la fe y la esperanza es Jesús para mí. ¿Y has sido una persona religiosa toda tu vida? Bueno, yo me bauticé por primera vez como a los 14 años, pero nada más porque me dijeron a la hora del bautismo, ven, bautízate, y yo me bauticé, pero de ahí me vine para los Estados Unidos a los 17 años. Y en mi soledad empecé a leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Para mí ha sido mi refugio. Cuando yo me di cuenta de lo que era el amor de Dios, decidí entregarme mi corazón a Él en el año 81, en la iglesia americana de aquí de Fort Worth. Así que desde entonces le entregué mi vida a Dios y ha sido de pruebas tras pruebas, muy difícil, así que... Francisca, déjate una pregunta rapidito. ¿Quiere decir que desde tu infancia tú fuiste a la iglesia adventista o conociste de Jesús en la iglesia adventista? Es lo que nos estás diciendo allá en Zacatecas. Sí, como a los 14 años. A los 14 años comenzaste a ir a la iglesia. Mi hermano mayor empezó y nos empezó a invitar. O sea, ya en tu adolescencia fue cuando comenzaste a ir a la iglesia, pero en tu infancia no habías ido a la iglesia adventista, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo fue que aprendiste de Jesús? Pues aquí, como dicen que uno aprende a amar a Dios en tierra ajena, entonces yo me vine a los 17 años aquí. Y en mi soledad empecé a leer la Biblia y ahí fue como Dios me fue llamando. Entonces ya dije, ahora sí voy a entregar mi vida al Señor porque ya lo conocí. Okay. Y desde entonces, Francisca, yo te conozco de años a ti, por lo menos puedo pensar en los últimos 25 años te he conocido. Claro que sí. Y he visto cómo tú te has mantenido firme en la fe, a pesar de luchas altas y bajas en experiencias que has vivido. He notado algo muy peculiar, que tú nunca te has soltado de la mano de Dios, siempre te has mantenido confiando en Dios. Amén. Hubo una etapa cuando mi primer esposo se fue con mi prima hermana, fue muy duro. En ese entonces casi me quitó la vida, pero fue muy duro. Pero tenía mis 2 niñitos, mi niño, los que murieron, tenía como 1 año. Así que cuando yo me iba a ir a echar un puente, Dios me puso a mis hijos. Entonces, fueron mi motor. Dije, Señor, perdóname porque ellos me necesitan. Y seguí en las luchas, así que después a los 3 años me volví a casar y pues seguí un matrimonio que por 8 años me casé aquí en la iglesia, conocí a mi esposo, me casé por la iglesia, yo enamorada pensando que era para siempre, pero también el día que cumplió 15 años mi hija, él se fue de la casa. Para mí fue un golpe muy duro, para mi hija también, porque era la niña de papá. Entonces, cuando uno enfrenta esos dolores, fue cuando yo sentí el llamado de Dios a servir algo. Yo siempre aquí en la iglesia, siendo maestra de niños, le decía, Señor, yo quiero servirte. Y me pusieron de directora de damas, en el ministerio de damas, y ahí empezaron las pruebas más duras. Fue cuando mi esposo se fue de la casa y era muy duro porque yo decía, ¿cómo voy a enseñarle a una dama que luche por su matrimonio cuando el mío ha fracasado? Y quiere decir, Francisca, que en realidad ha sido una sucesión, una secuencia de experiencias, podríamos decir, negativas que han venido a tu vida, que te han golpeado, que te han lastimado. Sí. Pero sabes, Francisca, yo sé que hay una serie de situaciones, de experiencias que comenzaron a golpearte en tu vida, que no sé cómo una madre puede encarar esas situaciones, cómo un ser humano puede encarar eso. Y yo estuve presente en ese primer golpe que recibiste y eso hizo 1 año, noviembre pasado. Tú perdiste a un hijo tuyo de 18 años, ¿verdad? En un accidente. Si nos pudieras contar brevemente así un par de detallitos y enseguida nos explicas los diferentes eventos que se vinieron en cadena, que en el lapso de menos de 6 meses tú perdiste a 3 seres queridos en tu vida. Sí, pues mi hijo tenía 21 años. Entonces, él tomó el lugar de mi esposo cuando él se fue, ¿verdad? Y a los 2 meses, él muere en noviembre 20
un mes antes de cumplir 22 años. Y después a los 2 meses... Murió en un accidente automovilístico, ¿verdad? Sí, él muere en un accidente. Pues mi vida, para mí, el golpe de perder a tu esposo te quita mucha ilusión, pero perder un hijo es un dolor que pues no, como humanos no lo podemos soportar. Yo decía, yo no voy a soportar, pero hay un Dios maravilloso que yo sé que si Él ha permitido que yo pase por estos dolores es porque Él quería que yo diera un testimonio. Y el testimonio es que Dios es grande y maravilloso. Amén. Y eso es lo que yo he deseado desde que murieron mis hijos, dar el testimonio que Él es el que me levanta cada mañana. Y sabes, Francisca, yo estuve en el funeral de tu hijo contigo y la verdad que cuando yo miré que pasaste por esta experiencia, yo me preguntaba, ¿cómo Francisca pueden enfrentar este golpe tan difícil en la vida? Porque no es lógico, tú amigo, hermano que nos escuchas desde tu hogar, no es lógico que un padre tenga que enterrar a un hijo. Se espera que los hijos han de enterrar a los padres. Y Sandra, cuando un padre se ve confrontado con esa realidad, con esa situación, yo no sé cómo un ser humano puede encarar eso solo. El poder de Dios puede sostener a una persona. La esperanza. Exacto. La esperanza. Entonces, después de eso, Kika, perdiste a tu hija también. ¿Qué edad tenía y en cuánto tiempo después de que sepultaste a tu hijo pierdes a tu hija? Pues fueron el lapso de 2 meses, ¿verdad? Mi hija muere el 25 de enero. Y pues para mí, Dios me fue preparando antes de morir ellos. Un día antes de morir mi hijo me dio la palabra a las 3 de la mañana en Isaías capítulo 54, donde dice, porque más son los hijos de la dejada que de la casada. Y yo creo que esto para todas las personas que no tienen un esposo está Dios. Y Él me dijo ahí, yo soy tu marido, porque Él sabía que mi hijo iba a morir, ¿verdad? Y un día antes Él me dio esa seguridad, porque tu marido soy yo, Jehová de los ejércitos. Amén. Y en ese mensaje me dijo, y tus hijos van a tener paz y van a ser enseñados de Jehová. Entonces, ese fue el mensaje para mí que me hizo muy feliz un día antes de morir él. El día que él muere, Dios me dio el mensaje de Job, cuando le dicen, tus 10 hijos murieron. Yo no entendía ni por qué, pero él me habló. Entonces, eso fue a las 6 de la mañana, ya como a las 7 vienen y me dicen, tu hijo murió. Ahora, eso sucede, luego viene la niña, su hija. ¿Cuántos años tenía su hija? Mi hija tenía 26 años y con 3 niñas. Ajá. ¿Y cómo fue que sucedió el accidente de ella y cómo usted se dio cuenta? Ella murió de una enfermedad. Bueno, ¿verdad? ella tenía diabetes desde los 9 años, entonces fue deteriorándose. Y tenía 1 año que ella estaba sufriendo por diálisis. Fue un golpe muy duro para ella y para mí. Y al tiempo de morir mi hijo, ella quedó muy deprimida. Y se le infectó el lugar donde le hacían la diálisis. Y de ahí la llevó mi yerno al hospital. La infección se le fue a sus pulmones y la operaron. Y ahí se desangró en la operación. Eso fue un proceso también largo, pastor, de sufrimiento. Exacto, Sí. ¿No? Uno de un golpe fuerte de la noche a la mañana y el otro ya un proceso largo, pero ahí no termina la historia, continúa. Háblenos un poco acerca del tercer golpe que usted recibió. Bueno, también mi mamá, ella estuvo en los funerales aquí y se regresó para México. Después nos llamaron que mi mamá estaba enferma y me fui yo para traerla. Fue en este mes de abril, como el día 13, me fui para México a traerla y ya nada más Dios nos dio la oportunidad de traerla porque ya el día 3 de mayo va a ser 1 año que murió también. Así que para mí el perder a mi hijo, mi hija y mi mamá es como si yo hubiera perdido un brazo, el otro y al final una puñalada muy dura. Me mantuvo todo este año que pasó enferma, me operaron en octubre. Mi hija también entró en una depresión porque me queda una hija de 18 años que acaba de cumplir. Y entró en una depresión tremenda, pero en todo eso he estado en una cadena de oración. Amén. Dios me tiene aquí en esta iglesia, en el Ministerio de Servicio a la Comunidad y en el Ministerio de la Oración. Y Francisca, sin duda,
lo que te ha mantenido a ti también con la vista puesta en el premio, en la bendita esperanza, es que Amén. Jesús viene pronto, ¿no? Amén, Sí. eso es lo que yo quiero que venga pronto. Exacto. Y ojalá, hermano, amigo que nos escucha, si tú estás sufriendo, pasando por una situación dramática, ojalá que esta experiencia te haya servido para saber que Dios no nos abandona. No. Y la Escritura dice que el llanto puede durar por la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Amén. Y Amén. pronto Cristo Jesús aparecerá en gloria. Amén. Así es, pastor. Esa es una linda esperanza. Amén. Y muchísimas gracias por compartir, María, su testimonio con nosotros. Estoy segura que su testimonio va a ayudar a muchas personas a que si están pasando por una situación como esa, que se aferren a Dios. Amén. Y sabes, hermana, aunque sin duda tú todavía pasas por altas y bajas, pero yo sé que Dios no te va a abandonar. Amén. No Amén. tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Y en el pasado Dios no te ha abandonado. Muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros y que Dios te siga ayudando y sosteniendo. Amén, gracias. Y pues todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Que Dios les Amén. bendiga. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, vamos a escuchar al pastor Eduardo Canales, quien nos va a hablar un poco más acerca de esto. Sabes, querido amigo, los niños llegan a una etapa que se le llama la etapa del por qué. Todo preguntan, todo indagan, todo quieren saber. Te pongo un ejemplo. Piensa un niño de 2, 3 años que le pregunta al papá, papá, ¿por qué vuelan los pajaritos? Bueno, porque Dios les dio alas. Sí, ¿y por qué Dios les dio alas? Bueno, para que puedan volar y protegerse de animales. ¿Y por qué se tienen que proteger? Bueno, es que hay animales que se quieren comer a los pajaritos. ¿Y por qué se los quieren comer? Y pareciera que nunca logramos dar una respuesta satisfactoria a los porqués de los niños. Yo recuerdo cuando tuvimos a nuestra primera hija, yo estaba desesperado para que saliera de la etapa del por qué. Pero cuando llegó a la adolescencia, mi primera hija, me di cuenta que allí había todavía preguntas, ¿por qué? Pero ya eran más difíciles esos porqués de contestar. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo ir a tal lugar? Si mis amigas hacen esto, si mis amigas van a tal lugar, ¿y por qué yo no puedo ir a esos lugares? Y se complica más la vida para contestarle a los hijos. Ahora, cuando uno llega a la edad adulta, tú sabes que todavía no lo sabemos todo. Los jóvenes piensan a veces, o los niños, que ya los adultos no tienen preguntas del por qué, que ya lo saben todo. Pero piensa en un padre de familia que recibe la noticia dolorosa de que su hijo de 18 años se ha accidentado. Apenas comenzaba a conducir y se ha accidentado. En ese accidente han muerto un par de compañeros de él. Y él está en el hospital y ha quedado paralítico solamente con el movimiento del cuello para arriba y el resto paralizado. Yo conocí un caso como esos y ese padre se preguntaba ante ese dolor de esa noticia, pero ¿por qué le tuvo que pasar a mi hijo? ¿Por qué Dios permitió esto? Piensa en el sufrimiento que muchos cristianos han vivido en la historia. Tú lees la historia de la iglesia cristiana y cuánta gente por su fe no sufrió. Algunos fueron perseguidos, otros fueron echados a las fieras, otros quemados en las hogueras. Y en toda la historia del cristianismo ha habido casos como estos. Por otro lado, ante la muerte, un ser querido pierde a alguien que ama. Y se pregunta en esos momentos, en ese dolor, ¿será que existe Dios? Y si Dios existe, ¿por qué permite que esto suceda? Aún sabes, hay quienes culpan a Dios y lo hacen responsable por el sufrimiento y el dolor. Vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Esto lo hemos estado repitiendo en esta serie de conferencias. Por lo tanto, únete a nosotros, tú que nos ves desde tu hogar, y únete con nosotros aquí en Fort Worth, Texas. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. ¿Cuál fue el origen del pecado? Porque hasta antes de que entrara el pecado, el ser humano no sabía lo que era el sufrimiento, el dolor, la muerte, el llanto. Una vez que entró el pecado, el ser humano comenzó a experimentar esto.
En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Por lo tanto, no podemos culpar a Dios por el sufrimiento y el dolor, porque cuando Él creó este mundo y creó a Adán y Eva, todo era perfecto, no había ningún rasgo de imperfección. Entonces la pregunta surge, ¿cómo comenzó el mal? Porque en algún lugar comenzó, con alguien comenzó. Si no, no estaríamos nosotros viviendo esos dramas del sufrimiento y el dolor en la vida. Yendo al libro de Ezequiel para comenzar a entender esto, capítulo 28, mira lo que dicen los versículos 12 al 14. Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová. Déjame detenerme aquí. Sabes que se está usando como símbolo al rey de Tiro, pero al seguir leyendo vamos a descubrir que no habla de ese rey en sí. Dice, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Déjame detenerme una vez más antes de que terminemos de leer esta cita. Y nota lo interesante que está hablando de un ser que fue creado, un ser que estuvo en el cielo ante la presencia de Dios. Y nota cómo se le describe: tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Quiere decir que nos habla aquí de un ser con el símbolo del rey Tiro, pero está hablando de un ángel, de un querubín, un ser celestial que estuvo ante la presencia de Dios y que fue creado, y que cuando fue creado fue un día muy especial, hubo fiesta en el cielo. Luego en el versículo de Ezequiel, el capítulo 28, versículo 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Nota que este ser perfecto fue creado perfecto. Ahora, a esta altura, tú ya tienes idea de quién está hablando. Está hablando de Lucifer. Ahora, ¿por qué pecó Lucifer? ¿Será que la Biblia nos dice algo acerca de ello? El mismo profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículos 16 y 17 nos dicen lo siguiente: a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, era un ángel muy popular en las cortes celestiales. Y sigue diciendo, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Y sabes una cosa, querido amigo, aquí descubrimos que Lucifer era un ángel que representaba las huestes angelicales ante el trono de Dios. Y nota que era un ser muy hermoso, pero se le olvidó que la hermosura que tenía se lo debía porque Dios lo había creado así. Se le olvidó que la sabiduría que tenía, la tenía porque Dios se la había dado. Y sigue diciendo, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Notas, comenzó a abrigar sentimientos de orgullo, de superioridad. Incluso el profeta Isaías también habla de este ser. Isaías 14, versículos 13 y 14, leemos allí lo siguiente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Imagínate eso, quiso ser igual a Dios. Llegó al punto que creyó que podría ser igual a Dios. ¿Qué diferencia? Si los ángeles me siguen, soy popular, tengo mucha sabiduría, ¿por qué no puedo ser como Dios? Incluso llegó al punto que quiso que los ángeles del cielo le rindieran culto a él, lo adoraran, así como adoraban a Dios. Comenzó también
a meter semillas de duda en la mente de los ángeles, diciendo que Dios era un Dios injusto, que Dios no daba libertad de elegir, que Dios los obligaba a obedecer, que no tenían la libertad de elegir. Y poco a poco, en una forma muy sutil, fue pensando así. Al principio la rebelión era secreta, pero llegó un momento que la rebelión fue abierta, y la Biblia nos dice que Dios es un Dios paciente. Yo ya me imagino cómo Dios trató de hacer que Lucifer razonara, que entendiera que no era buen camino por el que iba a traer resultados peligrosos, nefastos, pero con todo, Lucifer se rebeló abiertamente, y la rebelión fue tal que ya no se le pudo contener en el cielo, y la Biblia nos enseña que hubo una guerra en el cielo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y la palabra Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Y ese nombre se le da a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo estaba dirigiendo las huestes celestiales que quedaron leales, fieles a Dios. Y sigue diciendo, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir que esos ángeles que siguieron a Lucifer en rebelión fueron expulsados del cielo juntamente con Lucifer, que llegó a ser Satanás. En el capítulo 12 también de Apocalipsis, versículos 3 y 4, se habla de esto con esta ilustración, con este simbolismo. Mira, y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Nota que este dragón arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. La pregunta es, ¿qué simboliza estrella en el libro de Apocalipsis? Allí en Apocalipsis 1:20 tenemos la respuesta a esa pregunta. Dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Quiere decir que en el Apocalipsis estrella quiere decir ángel. Estrellas, ángeles, y aquí vemos que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. Quiere decir que cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios y comenzó esa batalla, una tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Lucifer. Quiere decir que de cada 3 ángeles que había en el cielo, 2 permanecieron fieles a Dios y 1 siguió a Lucifer en rebelión. Y si la Biblia nos enseña que hay millones y millones de ángeles ahora en el cielo, pues en esta tierra hay millones y millones de ángeles caídos. El Señor Jesús, hablando de esto, dice allí en Lucas 10:18, y les dijo: yo veía a Satán como un rayo que caía del cielo. Fue expulsado del cielo, ya no tuvo más acceso a las cortes celestiales. Versículo 12 del capítulo 12 de Apocalipsis lo dice así: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Nota una cosa, número 1, que el diablo tiene grande ira. El diablo está enojado y se quiere desquitar con alguien porque Dios lo expulsó del cielo. Enseguida, él sabe que tiene poco tiempo. Si alguien conoce la profecía bíblica, es el diablo, amados. Él conoce la Biblia, pero no por eso obedeció a Dios. Quiere decir que ahora el hecho de que tú conozcas de la Biblia no es suficiente. Tú tienes que estar dispuesta a obedecer a Dios. Ahora,
¿qué está haciendo Satanás en la tierra? Ahora que fue expulsado aquí a esta tierra y que tiene grande ira, que está enojado, ¿qué está haciendo? Ahí en Génesis 3:1 nos dice: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya me imagino cuando en la eternidad la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidieron crear este mundo, decidieron crear al ser humano y no incluyeron a Lucifer en esos planes. Debe de haber quedado indignado, y cuando es echado a esta tierra, debe de haber dicho: yo voy a frustrar los planes de Dios. Y nota que utilizó a la serpiente para engañar a Eva. Quiere decir que el diablo hoy por hoy así es. Te va a engañar, te va a tentar utilizando situaciones y personas con las cuales tú estás familiarizado. Y le hizo una pregunta y le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Era eso lo que Dios había dicho? No, parecía a lo que Dios había dicho, pero no era exactamente lo que Dios había dicho. Y así es el diablo. Va a decir cosas que parecen la verdad de Dios, pero que no lo son, y que son para engañar al ser humano. Versículos 2 y 3: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Eva estaba clara de lo que Dios había dicho, no había duda de lo que Dios le había dicho. Pero ahora mira los versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y nota, Dios había dicho: vas a morir. Satanás dijo: no vas a morir. Y así es el diablo, sigue siendo igual. Cuando Dios dice que no, el diablo dice que sí. Cuando Dios dice que sí, el diablo dice que no. Y nota lo que le insinuó: mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Nota cómo muy sutilmente le sembró la semilla de la duda, que Dios estaba siendo egoísta, que se estaba reteniendo para él algo que era bueno para ellos también, y le presentó la posibilidad de alcanzar un grado más alto de sabiduría. Ahora mira el relato, dice en el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué interesante, Eva no tenía duda de lo que Dios había dicho, pero una vez que comenzó a prestarle atención, oídos, a lo que estaba insinuando Satanás, entre más le escuchaba, aquello como que estaba segura ella que no debería de hacer, ahora no se miraba tan malo. Y así es el pecado, ¿sabes? Llegas a un punto que tú sabes lo que debes de hacer, pero comienzas a curiosear con el pecado. Y una vez que das un paso en el pecado, te sientes incómodo, te sientes mal, pero vuelves a dar otro paso y ya no se siente tan mal. Y después llega un momento que no se siente mal, y después hasta se siente bien el pecado, y después dices: óyeme, pero hasta de lo que me estaba perdiendo. Y dice que era agradable a los ojos, al paladar. Y el ser humano sigue siendo igual hoy por hoy. Se deja guiar por sentimientos, por gustos, por la vista. Pero pastor, ¿qué tiene de malo esto? Si no se siente mal, se ve bien. Pero sabes una cosa, querido, estamos en mejor posición obedeciendo a Dios, aunque no entendamos las cosas, obedeciendo a Dios sin ponerlo en duda, que poniendo a Dios en duda y creyéndonos más inteligentes que Dios. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces Adán y Eva perdieron ese hermoso hogar, ese hogar donde solo encontraban felicidad, paz, donde ellos se sentían contentos de estar allí. No sabían lo que era el dolor, el sufrimiento, pero ahora son echados de ese lugar y comienzan a experimentar la tristeza,
desaparece la paz de sus corazones, desaparece la felicidad, comienzan a tener temor. Y hay personas que me han dicho: pastor, pero Dios fue injusto con ellos, ¿por qué no les dio una segunda oportunidad? ¿Sabes una cosa? Dios es muy sabio para equivocarse. El hecho de que Dios los echó fuera del jardín del Edén fue un acto de misericordia de parte de Dios, porque ponte a pensar, si Él los deja allí en el jardín del Edén, ellos hubiesen tenido acceso al fruto del árbol de la vida. Cuando ellos comían del fruto de ese árbol, eso les prolongaba la vida. Y es cierto, hubiesen vivido eternamente, pero hubiesen vivido eternamente en pecado. Por lo tanto, fue un acto de misericordia de Dios sacarlos del jardín del Edén. Pero allí mismo Dios les prometió un Salvador. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, se hizo una separación entre Dios y el hombre. Cuando antes Adán y Eva hablaban directamente con Dios, se comunicaban con Él cara a cara, ahora el pecado hizo una separación entre ellos y no más pudieron comunicarse con Dios cara a cara. Y la Biblia nos dice que el que es vencido por uno llega a ser siervo de quien lo venció. Y en cuanto Satanás hizo pecar a Adán y Eva, en cuanto los engañó, él reclamó el dominio sobre este mundo. Y todavía Satanás sigue reclamando este mundo y el dominio de este mundo y esta humanidad. Incluso cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, refiriéndose a Satanás, dijo: el príncipe de las tinieblas, el rey de este mundo, porque el diablo reclama esta humanidad como de él. Y qué interesante, había sido expulsado Lucifer del cielo, no tenía más entrada a las huestes celestiales, pero mira lo que sucede una vez que hace pecar a Adán y Eva y reclama esta tierra como de él, esta humanidad. Mira lo que dice Job capítulo 2 versículos 1 y 2. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Qué interesante. Cuando se rebeló en contra de Dios, Apocalipsis dice que fue expulsado del cielo y ya no más tuvo acceso al cielo. Pero una vez quiso pecar a Adán y Eva, él reclamó esta humanidad como de él. Cuando antes Adán era el representante de este mundo ante las cortes celestiales, ante el universo de Dios, ahora Satanás reclama el dominio y reclama esta humanidad. Y qué interesante, Dios dice: muy bien, tú eres eso, pues tienes acceso. Y Él se presenta delante de Dios con los hijos de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios creó no solamente este mundo, sino todo el universo. Quiere decir que Dios tiene otros seres creados y vienen y se presentan ante las cortes celestiales. Y cuando antes era Adán quien representaba esta humanidad, ahora es Satanás quien se aparece y representa a esta humanidad ante las cortes celestiales. Quiere decir que esa primera derrota que Satanás sufrió fue cuando se rebeló en contra de Dios. Logró engañar una tercera parte de los ángeles del cielo, los arrastró en desobediencia y hubo esa grande batalla en el cielo cuando Miguel, el Señor Jesús, dirigiendo las huestes celestiales que permanecieron leales a Dios, peleaban en esa batalla en contra de Satanás con esa tercera parte de los ángeles del cielo que lo siguieron a él en desobediencia y en rebelión en contra de Dios. Sufre esa primera derrota, pero vuelve a tener acceso a las cortes celestiales. Después sufre una segunda derrota Satanás, y eso es cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Desde que el Señor Jesús se humanizó,
El blanco de Satanás fue nuestro Señor Jesucristo desde que era un bebé. Nació en un humilde pesebre en Belén y después, utilizando al rey Herodes, Satanás logra que Herodes mande que ejecuten, maten a todos los niños de Belén de 2 años para abajo, queriendo Satanás deshacerse de nuestro Señor Jesucristo, pensando que si él lograba eso, esta humanidad quedaba perdida para siempre y él mantenía el dominio de este mundo para siempre. Y por todo el ministerio del Señor Jesús, el ataque de Satanás, el blanco, fue nuestro Señor Jesucristo. Y aquel viernes de tarde, cuando él colgaba en la cruz, Satanás pensó que al destruir a nuestro Señor Jesucristo, se acababa la esperanza para esta humanidad. Pero cuando el Señor Jesús dijo ahí en la cruz aquel viernes de tarde, consumado es, y murió por ti y por mí, lo que pareció la mayor pérdida para el cielo fue la batalla más grande que alguna vez se ha ganado, porque allí quedó sellada la esperanza de salvación para la humanidad. De nuevo, con esto Dios unió a la humanidad con la divinidad, y cuando esta humanidad estaba perdida para siempre, ahora esta humanidad miró la esperanza de salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, allí sufrió la segunda derrota. Satanás ya no tuvo más acceso a las cortes celestiales, se desenmascaró al diablo. Ya hay gente que me ha preguntado, pero pastor, ¿por qué razón Dios permitió el sufrimiento y el drama del dolor y el sufrimiento humano por los siglos? ¿Por qué razón no destruyó a Lucifer en cuanto se rebeló en contra de él? Pero ponte a pensar, Dios es muy sabio para equivocarse y ve la felicidad de esta humanidad y de todo el universo, no como nosotros medimos la felicidad en días, semanas, meses y años. Dios mide la felicidad nuestra y de la humanidad por toda la eternidad. Y ponte a pensar, si Lucifer fue lo suficiente astuto para engañar una tercera parte de los ángeles del cielo, si Dios lo hubiese destruido allá al momento, ¿qué hubiese sucedido? Sí, todos los ángeles del cielo le hubiesen obedecido a Dios y todo el universo hubiese permanecido leal a Dios, pero siempre hubiese quedado la semilla de la duda plantada en la mente de algunos, que a lo mejor Lucifer tenía razón. Si nosotros cuestionamos el gobierno de Dios y sus leyes, también a nosotros nos va a destruir. Y Dios por eso permitió ese drama por los siglos del dolor y el sufrimiento humano. Pero cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Lucifer quedó desenmascarado para siempre y ya no más tuvo entrada a las cortes celestiales. Y la tercera derrota la va a sufrir ese día, cuando el Señor Jesús aparezca en gloria por su iglesia. Quiere decir que ahora es un enemigo todavía, pero un enemigo ya vencido. Y en Juan 8:44, hablando el Señor Jesús dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué interesante, a un grupo de líderes religiosos que conocían la verdad de Dios, pero que no la estaban obedeciendo, el Señor Jesús en pocas palabras les dijo, hijos del diablo, ustedes a vuestro padre el diablo quieren obedecer. ¿Por qué? Porque cuando tú no vives la vida cristiana, no rindes tu voluntad a Dios, aceptas al Señor Jesús, el diablo todavía te reclama como propiedad de él y Dios no te puede reclamar como su hijo. Por esa razón les dijo eso el Señor Jesús. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay que estar claros que el diablo es el enemigo de esta humanidad. El diablo es quien quiere causar dolor y sufrimiento a los seres humanos. La pregunta es, ¿cómo vencer a Satanás?
A veces la gente tiende a pensar que nosotros estamos indefensos ante ese enemigo. Y el diablo sí es un enemigo y tiene poder, pero nunca olvides esto, es un enemigo ya vencido. Y mira lo que dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí el apóstol Pablo, por inspiración divina, utiliza las diferentes piezas de la armadura de un soldado romano. Y él dice que nosotros, vistiéndonos de la armadura de Dios, nosotros podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a ver esa armadura de Dios. Capítulo 6 todavía, el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Y sabes una cosa, el soldado romano, antes de ponerse las piezas de la armadura, se ponía algo de piel, se ceñía sus lomos con esa pieza de piel que le protegía para que no le lastimaran las piezas de la armadura. Y aquí nos dice que la ceñidura del cristiano es la verdad. Quiere decir que nosotros tenemos que vivir la verdad de Dios, creer la verdad y aún enseñar la verdad de Dios. Pero hay otras piezas, versículo 14 sigue diciendo: y vestidos de la coraza de justicia. Ya que creemos en la verdad y nos hemos puesto esa ceñidura, entonces nos ponemos la coraza de justicia. Quiere decir que tú y yo necesitamos la justicia de Cristo en nuestras vidas, porque la coraza es la justicia de Dios. Nosotros somos pecadores, pero Dios nos ve como justos cuando aceptamos a Cristo Jesús, como si nunca antes hubiésemos pecado. El versículo 15 dice: y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Esas sandalias, el calzado es el evangelio. Quiere decir que entonces nosotros necesitamos aceptar el evangelio, vivir el evangelio y también llevar el evangelio a otros, caminar, hablarle a otros de Cristo presentándoles el evangelio. El versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el escudo era una pieza muy importante, y el enemigo lanzaba flechas que a veces en la punta le ponían un poco de alquitrán, brea encendida, y cuando eso pegaba y abría, no solamente cortaba, sino que eso no se apagaba fácil, quedaba encendido, quemaba, y pues era un golpe de muerte. Y es lo que el diablo quiere hacer, pero la fe, la confianza en Dios es lo que nos protege de eso. Versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, y nosotros necesitamos la salvación, que esté clara en nuestra mente, que somos salvos en Cristo, que aunque el diablo nos diga que no merecemos, que sepamos que por gracia somos salvos, y eso esté en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y el versículo 17 también dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El soldado necesitaba defenderse, y la espada le servía, es la palabra de Dios. Para el cristiano es como se puede defender en contra del diablo. El Señor Jesús utilizó eso cuando vino a esta tierra, se humanizó, y en su humanidad Él necesitaba el poder sostenedor del Padre, y en cada ataque que el diablo traía para Él, ¿qué decía el Señor Jesús? Escrito está. Él se defendía y atacaba con la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esta fórmula funcionó para el Señor Jesucristo. Cuando vino a esta tierra, Él cada mañana sometía su voluntad al Padre, y durante el día, cuando venía la tentación y los ataques del diablo, resistía al diablo, y el diablo no tenía otra alternativa más que dejarlo. Hay gente que dice, en inglés hay una expresión muy común: the devil made me do it. El diablo no te puede hacer que hagas algo que tú no quieras hacer. Él nos conoce nuestras debilidades y por allí nos tienta. Mira lo que dice Primera de Juan 3:8: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Notas, el diablo te reclama
Todavía como hijo de Él, si tú sigues en el pecado, Dios no te puede reclamar como su hijo. Y si Dios no te reclama, entonces ¿quién te reclama? El diablo. Él sigue reclamando a esta humanidad como de Él. Pero mira, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y gracias a Dios que el Señor Jesús venció al diablo, y nosotros en el nombre del Señor Jesucristo podemos salir victoriosos. Quiere decir que cuando vengan las pruebas, las tentaciones a tu vida, cuando venga el sufrimiento, el dolor a tu vida, confía en Dios y reclama esas promesas. Y si es necesario, dile a Satanás: te reprendo, Satanás, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tengas temor de reprender al diablo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él ya venció al diablo. Y una cosa te digo, amado: número uno, asegúrate que tú no te acarrees el sufrimiento a tu vida por la vida desordenada que vives, porque a veces nosotros nos acarreamos el dolor y el sufrimiento y le causamos sufrimiento a nuestros seres queridos por las malas decisiones que tomamos y culpamos a Dios por ello. Asegúrate, número uno, que tú no te acarrees el dolor y el sufrimiento. Pero si el sufrimiento viene y toca la puerta de tu vida, confía en Dios. Dios no te va a abandonar. Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Y a veces no entendemos del porqué del sufrimiento y el dolor, pero confía que Dios, número uno, o te dará la solución para el problema que vives, o número dos, te dará las fuerzas para resistir, pero no te va a abandonar. Y sabes una cosa: no siempre el dolor y el sufrimiento es una maldición para los hijos de Dios. No que Dios nos cause el dolor y el sufrimiento, pero a veces Dios permite el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Y yo te digo, si no fuera por esas luchas de la vida, muchos de nosotros nunca llegaríamos al reino de los cielos. Y una vez que lleguemos al reino de los cielos y miremos en retroperspectiva, le vamos a agradecer a Dios por habernos permitido pasar por esas situaciones de la vida, porque si no, nosotros nunca hubiésemos tornado a Dios. Pero cuando nos encontramos en situaciones que no sabemos dónde más ir y clamamos a Dios, Dios nos ayuda y aprendemos a confiar en Él. Ezequiel 28, 18 y 19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ya está profetizado que el diablo finalmente va a ser destruido. Recuerdo la historia de un niño que le gustaba ver revistas de historias del oeste y tenía un alguacil que era su héroe. Y a veces pues él leía estas revistitas, iba a jugar, y cierto día, leyendo la revistita, encontró que el bandido le golpeaba al alguacil y lo metía a la cárcel y se escapaba, y el niño enojado tiró la revista, se fue a jugar y después regresó y la abrió en las últimas páginas y descubrió que el alguacil se había escapado y había ido tras el bandido, lo había agarrado, lo había golpeado, lo había amarrado y lo había regresado a la cárcel. Y el niño cerró la revista contento, entusiasmado, y comenzó a leer la revista desde el principio. Y cuando llegó a la parte de la historia, cuando el bandido golpeaba al alguacil, el niño entusiasmado le decía: espérate tantito, vas a ver, dentro de poco te van a dar tu merecido, dentro de poco te van a dar lo que mereces. ¿Por qué decía eso ese niño? Porque él conocía cómo terminaba la historia. Y mi amado, tú y yo sabemos cómo va a terminar esta historia del sufrimiento y del dolor humano. Pronto Cristo Jesús vendrá en gloria y el diablo va a recibir su merecido. Así es que no tengas temor cuando experimentas el dolor, el sufrimiento, aunque no entiendas las cosas del por qué. Tú reclama las promesas de Dios, y si es necesario, dile al diablo: espérate poquito, vas a ver, dentro de poco vas a recibir tu merecido. Mira lo que dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo.
Ya el Señor Jesús lo venció en la cruz ese viernes de tarde. Y cuando el Señor Jesús colgaba en la cruz y cuando comenzó a caer sobre él los pecados de toda la humanidad, el Señor Jesús sintió la separación del Padre y en desesperación clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sí, el sufrimiento físico sin duda lo estaba quebrantando, pero no fue eso lo que lo quebrantó a él, sino fue esa experiencia de sentir la separación del Padre, de pensar que a lo mejor el pecado fuera tan ofensivo para con el Padre que su separación fuera eterna. Tu salvación y la mía se decidió en la sombra de muerte. El Señor Jesús experimentó la segunda muerte, lo que ha de experimentar el pecador no arrepentido, el no saber que hay oportunidad de volver a vivir, que allí termina todo, la separación del Padre. Y el Señor Jesús sufrió eso en la cruz para que ahora tú y yo podamos tener esperanza. Y cuando Él colgaba en la cruz, Él sintió el dolor del sufrimiento humano. Él expresó el sentir de la humanidad. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se sufre? Pero sabes, con los ojos de la fe el Señor Jesús pudo penetrar esas sombras de muerte. Él no sufrió la muerte que sufre una persona que está rodeada de médicos o de seres queridos, o de un cristiano que el poder de Dios lo sostiene hasta el último momento. El Señor Jesús, amado, sufrió ahí la experiencia de la segunda muerte, el no saber que va a haber oportunidad de volver a vivir. Pero con los ojos de la fe, el Señor Jesús pudo ver por esas sombras de muerte. Y Él supo que había ganado la victoria y dijo: consumado es. Y al decir eso, Él nos abrió la puerta para la vida eterna. De nuevo unió a la humanidad con la divinidad. Y pronto Jesús vendrá en gloria. Y en Apocalipsis dice que ese día ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, ni sufrimiento. Así es que, amados, este sufrimiento que ahora pasamos es breve. Yo sé que es difícil cuando tú estás sufriendo y no ves más allá de lo que estás viviendo. Es difícil, es fácil creer que Dios nos ha abandonado. Pero no te desanimes, amado. Sigue creyendo en Dios, confía en sus promesas y pronto todo esto ha de terminar. Y en el proceso tú descubrirás que Dios te ayudará a salir adelante. Y muchas de esas experiencias te van a ayudar a crecer en fe y en confianza en Dios. Y puede ser que por esas experiencias tú te acerques más a Dios. Y si no fuera por eso, no llegarías al reino de los cielos. Déjame orar por ti para que Dios te ayude. Padre celestial, bendícenos. No siempre entendemos el porqué del dolor y el sufrimiento, pero ayúdanos a confiar que tú eres un Padre amante y que quieres lo mejor para nosotros. Cuando experimentemos el dolor, danos fe, ayúdanos a no desanimarnos y que sepamos que pronto todo esto ha de terminar y Jesús vendrá y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado, que Dios te bendiga y hasta la próxima transmisión.